ahí, ahí está. Bueno, el florilegio latino ya no quedó grabado, no lo voy a repetir, pero ustedes se lo cuentan a sus compañeros. Y después la gramática de Luis Penagos también es muy buena porque no es un libro muy extenso. Entonces, está como muy acotado, ¿no? Y también es como muy progresivo. Y eso ayuda a no perderse, porque hay veces que las gramáticas latinas son un tocho así y uno se pierde y hay un montón de explicaciones larguísimas de cosas quizás muy sencillas y bueno, no sé, yo creo que no hace falta tanta explicación, sobre todo para la finalidad de nuestro aprendizaje del latín, que en el fondo es que podamos acceder a textos latinos, que podamos comprenderlos y que podamos revisar las traducciones dadas, ¿ya? Entonces, como nuestro estudio del latín no es de filología, o sea, nosotros no somos filólogos, no estamos estudiando la carrera de filología clásica, este libro de Penagos, que es una gramática cortita, ahí se ve que es cortita, em, yo creo que es la ideal, ¿ya? Es la ideal, por eso que les comentaba, porque es corta, pero es completa y nos ayuda a no estar muy perdidos en la, en la, mm, en la gramática latina, ¿ya? ¿Y usted lo Em, va a usar, profesora? ¿Cómo? ¿Usted va a usar los libros? Parte de... Yo no uso los libros, o sea, sí a veces les mando, por ejemplo, en Latín 3, ¿ya? En Latín 3, pero a veces se los mando yo una imagen. En Latín 3 les suelo mandar la parte de los verbos, sobre todo el de gramática. Si tú vas a la página 82, tú tienes de la gramática, tienes todos los verbos pero esa es la voz pasiva, perdón. Antes tienes, a ver, ya, en la página 70 tienes todos los verbos en voz activa, ¿ya? Y que es una ganancia porque lo tienes en dos páginas, todos los tiempos verbales, ¿ya? Y después en la página 82 tienes todos los tiempos verbales de la voz pasiva, ¿ya? Porque ya lo vamos a ver más adelante, pero el latín tiene distintas terminaciones para la voz activa y para la voz pasiva. Entonces, la gramática sirve, o sea, yo la uso muchísimo, pero para mi ejercicios de traducción, ¿ya? Y el de Luis Penagos igual sirve, aunque yo no lo uso en clase, o sea, no se los hago a ustedes usar en el fondo. Muchas de las guías que yo armo en el curso tienen textos del florilegio latino, ¿ya? Em, Entonces, igual sirve como complemento. Tú que tienes el libro, puedes ir haciendo, digamos, los ejercicios cuando aparece la primera declinación, las primeras páginas que dice primera declinación y verbo en presente. Ese ejercicio que se hace, se puede ir haciendo, es muy útil, ¿ya? Como que uno va entendiendo con mucha facilidad el progreso de la gramática, ¿ya? Del florilegio, ¿ya? Pero no los uso como libro de clase, sino que se los recomiendo, si lo pueden encontrar, y les interesa el tema del latín, también les recomiendo que lo compren, porque, por eso, ¿ya? Y porque además también es bonito el florilegio, porque al final tiene em, textos, sobre todo para los de historia, tiene textos históricos, ¿ya? No sé, creo que incluso hay un pedazo de la Guerra de las Galias y tienes ahí el texto de distintos autores, ¿ya? Latinos, em, que se usan en historia. Entonces también es una ganancia ese libro
por ese lado. Y a veces, además, tienes no solamente tienes el texto, sino que tienes anotaciones a pie de página de determinados giros lingüísticos que usan algunos autores, eh, o cómo se tendría que traducir determinadas frases, que son frases latinas dadas y que no tienen una relación directa con la gramática. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es como muy bueno el florilegio, pero no lo uso yo como libro de clase básicamente, ¿ya? Porque no todo el mundo puede acceder a él, ¿ya? Y porque también como es un curso que en principio está orientado a historiadores y filósofos, la idea es que haya una combinación de textos em, históricos y también filosóficos. Entonces, si yo les mandara solamente textos del Florilegio, claro, como que los pobres filósofos se quedarían colgados. ¿Ya? Entonces, por eso no lo uso como libro de texto, digamos, como se usaría en inglés, donde tú que no sé qué libro usarán de texto, ¿ya? Y por eso también la idea del curso, como está tan dirigido a historiadores y filósofos, vieron desde la UGM que era mejor hacer, o sea, como armar un programa propio para ustedes en el fondo, que esté dirigido a la traducción, que esté dirigido no solo a la traducción o no ni siquiera específicamente a la traducción, sino a la corroboración de traducciones existentes de textos latinos. ¿Ya? Por eso es tan como específico y como es tan específico, por eso tiene un programa propio, unos archivos propios, un PPT y a la vez como es acotado en 3 semestres solamente, también es un libro de clase como que uno podría llegar a quedarse trabado en en los primeros temas, en las primeras páginas, y no avanzar a generar un panorama general que también es el objetivo de estos 3 semestres. ¿Ya? Eso, pero es un tesoro, así que tienes un tesoro, Álvaro. Sí, está bonito. No lo había visto con mucha atención, profesora, porque como desistí el año pasado y Claro. cerré la puerta ahí. Pero está precioso. La campaña contra los helvecios de César. Ya, Sí, 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 es que es sí, sí, sí. realmente. Y Cicerón. y es una selección, claro, y es una selección muy buena porque en verdad uno se va dando cuenta que es progresivo, no es que de primeras te mete en un texto súper difícil, sino que, bueno, al principio parte como con las fábulas y tal, y después ya poco a poco, te va llevando como a esos textos históricos y no están modificados, o sea, no están adaptados a un escolar, sino que son realmente los textos. Y sí, no, para mí es maravilloso. Yo creo que no hay un texto tan, o sea, un libro tan bueno como el Florilegio para una persona que le interesa y que ha ido y que va aprendiendo en el fondo, ¿ya? Porque claro, por ejemplo, yo tengo esta antología latina. ¿Ya? Ay, que como tengo el filtro, hay antología latina, que también es un libro súper bueno, tiene textos de Eutropio, Nepote, Quinto, Curcio, César, Cicerón, Salustio, Tito, Livio, Ovidio, Virgilio y Horacio, ¿ya? Pero es una recopilación de textos también muy bonita, dispuesta como por párrafos y tal, pero no está como ordenada progresivamente. Entonces, claro, si a mí, si yo veo así, digo, bueno, a ver qué pasa si me pongo a traducir a Salustio. Voy a tener un texto muy difícil unido a un texto quizás un poco más fácil. O sea, no hay una progresión. Entonces, es más difícil, ¿ya? Es más difícil. Yo, si le soy sincera,
no, algunos textos sí los he sacado de aquí y los he puesto, o los he traducido para otros cursos también, para otros alumnos, pero no es un libro que me encante y que lo haya traducido de principio a fin, porque a mí me cuesta. Ya. Y eso pasa también, ya, aprovechando que hemos empezado así, eh, em, como más relajados esta segunda hora. em, el latín es una lengua difícil, ¿ya? Y es difícil eh, porque tiene muchas excepciones según autores, ¿ya? Uno cuando aprende el latín, aprende un latín básico, ya aprende el orden general del funcionamiento de la lengua, eh, aprende gramática, hace ejercicios de traducción, pero cuando nos enfrentamos a un autor latino, ya sea de la antigüedad, ya sea medieval o moderno incluso, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque cada autor tenía una forma muy distinta de hablar o de escribir, ¿ya? Como el latín se extendió, además, en toda a lo largo de todo el Mediterráneo, claro, imagínense la cantidad de giros lingüísticos que se tenía dependiendo de la zona, ¿ya? Si ahora, em, no sé, o sea, yo no sé cuánto han viajado ustedes a otros países, pero si ahora nos vamos a Argentina, ustedes se van a Argentina, a Buenos Aires, bueno, quizás no les cuesta tanto porque, porque los comentadores de los partidos de fútbol siempre son argentinos, ¿ya? Pero si uno se va a meter, por ejemplo, a Córdoba, ¿ya? No a Buenos Aires, pero se va a meter a Córdoba, si alguno de ustedes va y se mete a Córdoba y escucha hablar el cordobés, se, entiende un tercio de lo que están diciendo. ¿Ya? A mi marido le pasa, mi marido, ojalá les haga clases en algún momento, pero él es filósofo y es chileno, es de Puerto Montt. Y a mí me gusta muchas veces escuchar folclore argentino, ¿ya? Y él muchas veces me dice, ¿qué está diciendo? O sea, no entiendo nada de lo que ha dicho. Le digo, no, porque esta música es del norte de Argentina. Y en el norte de Argentina, de partida, hay un montón de palabras que no se conocen en el resto. Y además que, claro, como es una música folclórica, tampoco es que se ponen a pronunciar ahí claramente, ¿ya? Entonces, eso pasa, imagínense con el castellano de dos países vecinos, ¿ya? Pasa igual, yo viví mucho tiempo en España es más brutal eso, porque yo vivía en Madrid, bueno, yo me iba a Alicante y no era porque hablaban valenciano, eso es otro tema, o sea, los de Alicante que hablaban en castellano, entendía el 70%. ¿Ya? Y es un país, un mismo país. Y me iba a Lugo, lo que sé, y no entendía nada. O me iba bueno, los de San Sebastián hablan más claro, quizás, no sé muy bien por qué, pero quizás porque van más lentos, hablan más lento. Pero a Sevilla y no entendía nada, ¿ya? En un mismo país. Bueno, eso mismo, pero de forma brutal, por la extensión de la lengua latina a lo largo de todo el Mediterráneo, de todos los territorios que bordeaban el Mediterráneo, claro, evidentemente tenían muchas variaciones. Eh, Era una misma lengua y se entendían, y evidentemente era como el inglés de ahora, digamos, para la época. Pero más allá de eso,
cada autor, o sea, cada persona que hablaba, según el lugar de donde era, tenía una forma de hablar o tenía una costumbre de determinados giros lingüísticos que no eran comunes en otro lado. Y eso también se evidencia en los textos latinos. Por eso, claro, cuando a mí me preguntan, ya, ¿usted sabe leer latín? Sí, pero hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque, bueno, si a mí me presentas un texto de Santo Tomás, yo lo puedo traducir. Si me presentas un texto eclesiástico, ya, me resulta como más sencillo porque he hecho traducciones de ese tipo de textos y ya sé más o menos como los giros que se pueden llegar a dar y tal. Pero si me presentas un autor de Roma, mm, tengo mis dudas, ¿ya? Julio César es muy sencillo de traducir porque curiosamente él era muy rústico, o sea, en su escritura no buscaba ser poeta, no buscaba como un preciosismo, digamos, en la literatura, sino que lo que buscaba era hacer como una publicidad de sus campañas y de su gobierno. Entonces, cuanto más claro fuese, mejor. Y tampoco es que tuviese un dominio o sea, como poético de la lengua. O sea, él hablaba obviamente latín porque era su lengua, escribía latín, pero era rudimentario, ¿ya? Y en ese sentido, sí, es más sencillo, pero otros autores son más difíciles, ¿ya? Entonces, no se puede, lo que quiero decir con esto es que uno en 3 semestres sobre todo, ¿ya? No se puede leer cualquier cosa, ¿ya? Em, ¿Cuál es mi idea, ¿ya? De lo que ustedes pueden llegar a hacer y también hasta dónde pueden llegar? Es que en estos cursos se dé lo básico del latín y que en el fondo les entregue las herramientas necesarias como para ir abordando un autor. Y ese ir abordando un autor, evidentemente, es un trabajo que tienen que hacer ustedes en la medida en que tengan interés, ¿ya? O sea, al que le interese la historia antigua, bueno, y obviamente va a tener quizás un autor favorito. Si tiene un autor favorito, va a tener que leer ese texto latino. Al principio le va a costar, pero después, si tienen las herramientas, mm, no va a tener mayor dificultad, ¿ya? Al que le interese un autor medieval, lo mismo, ¿ya? Pero al final uno como que va eligiendo determinados autores o determinadas áreas de traducción del latín, ¿ya? En mi caso, claro, como decía al principio, yo soy historiadora, yo estudié historia del arte en España, y en el fondo, no es que me haya centrado en la antigüedad, ¿ya? O sea, mi objeto de estudio, de hecho, mi tesis de licenciatura es historia de América, bueno, entre España y América y de la Edad Moderna, ¿ya? Porque es de José de San Martín, del Libertador. Em, pero más allá de mi tesis de licenciatura, como que mis gustos y mi interés ha sido siempre más el latín eclesiástico, que está vinculado al latín medieval, que está vinculado a los dominicos y concretamente a Santo Tomás de Aquino, ¿no? A la escolástica. Entonces, em, como que esa ha sido mi área siempre de interés y tengo una mayor facilidad en la traducción de esos textos.
aunque igualmente es difícil, ¿ya? Y siempre va a ser difícil, yo creo, a no ser que uno sea muy inteligente, como no es mi caso, yo voy ahí siempre como con pies de plomo, ¿ya? Eh, entonces, bueno, eso que les comentaba de, no sé por qué llegué a este punto, pero yo creo que igual es algo que se puede rescatar de estas clases así un poco más libres. Que como le comentaba a Álvaro al principio, el semestre pasado, él estuvo el Latín uno del semestre pasado y empecé hablando de como de mi experiencia con el latín, ¿ya? Y también les presenté bibliografía y, y eso, no empecé como a explicar cómo es que funciona la lengua latina desde el principio, sino que eso lo hice después, ¿ya? Em, y entonces Álvaro, por eso me comentaba esto, que había presentado esos libros y que eran libros que en verdad yo creo que son libros rescatables para, o sea, que son libros que ustedes pueden utilizar si es que les interesa, ¿ya? Ahora, si les interesa la historia contemporánea, bueno, igual uno nunca sabe por dónde nos va a llevar los derroteros, ¿ya? Pero quizás les queda un poco más lejano esa relación con los textos latinos, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No siempre. Hay veces que incluso en historias contemporáneas, a veces sale a relucir em, documentos que están en latín, ¿ya? Esto, de hecho, y esto una anécdota y ya ahí nos lanzamos a lo que toca del PPT, ¿ya? Pero em, yo estudié en España y trabajé una temporada cortita en París, ¿ya? Trabajé de guía turística en París y es curioso porque me, el lugar en el que me alojaba, que era en San Eustache, eh, era estaba vinculado, digamos, una iglesia que tenía mucha historia, ¿ya? O sea, incluso arquitectónicamente uno la veía y como que costa, o sea, decía, aquí hay algo medieval, pero que también hay cosas un poco como del Renacimiento, me parece, y un poco como del Barroco, y bueno, era una iglesia que tenía mucha historia. eh, y dentro de esa historia también había un episodio como muy importante de la edad finales de la edad moderna. Oh, ahora me confundí, pero no me acuerdo si es finales de la edad moderna o ya directamente de la edad contemporánea, ¿ya? Pero, y eran unos ataques que había recibido esa iglesia y habían prendido fuego unos archivos, ¿ya? Pero el párroco, digamos, de esa iglesia había logrado rescatar unos archivos de la iglesia que estaban como ocultos, yo qué sé, y los había sacado de ahí y los había logrado rescatar. Bueno, ¿cuál era el tema de esos archivos? Era que había de todo. O sea, como el párroco lo único que hizo es sacarlos, o sea, guardarlos, em, y no tenía ni idea de qué eran, pero eran archivos, ¿ya? Y entonces, ya cuando yo estuve trabajando ahí, me decía, igual sería un trabajo muy interesante y que quizás te interesa a ti hacerlo, como hacer una selección de los archivos que hay, de partida separar los más antiguos o tratar de hacer una cronología de los archivos que hay, separar los más antiguos de los más nuevos, ver qué dicen esos archivos antiguos, ver qué dicen los archivos más nuevos y no sé qué, ¿ya? Y claro, ¿qué implicaba eso? Evidentemente conocer francés, ¿ya? Pero también conocer
latín, porque muchos de los archivos eran latinos, ¿ya? O sea, estaban escritos en latín, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Que incluso, aunque estemos interesados en la historia contemporánea o en la historia en general, eh, igual nos puede pasar que tengamos como esta oportunidad, quizás no es así semejante, igual a la que yo les describo, pero igual se puede dar esta mezcla en el fondo de historia, ¿ya? Si vamos a la historia de un lugar, de un lugar en específico, bueno, ese lugar en específico obviamente tenemos que ir hacia atrás en el tiempo y vamos a encontrarnos quizás con lo que yo me encontré, ¿ya? En esa capilla, en esa iglesia, era una tremenda iglesia, la de San Eustache, em, que tenía como este trabajo pendiente, ¿ya? También de paso aprovecho para decirles que ese trabajo no lo pude hacer porque para que yo lo hiciera, yo tenía una situación económica muy precaria y entonces necesitaba un aval para realizar ese trabajo y los de la iglesia me ofrecían como alojamiento para hacer ese trabajo si yo estaba dispuesta, pero no me podían pagar, ¿ya? Entonces París es muy caro y no se puede sobrevivir de la nada, ¿ya? Entonces, bueno, ahí quedó ese trabajo y yo creo que sigue estando pendiente, así que si alguien tiene interés puede ir ahí y reclamarlo, pero para eso tiene que dominar el latín y el francés, ¿ya? Eso, no sé si a alguno le interesa o alguno tiene dominio del francés. En fin. Bien. Bueno, ahí ya he hablado un poco, Álvaro, de mi historia, aunque no de mi historia del latín. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bien, entonces eh, vamos a ir tengo muchos documentos abiertos, perdón, pero ya, les voy a dar a compartir, no se no miren los documentos que tengo abiertos. Que estoy postulando una cuestión y, y se me han quedado todos los documentos abiertos. Y ya, entonces aquí, Latin 1, ya. La clase pasada llegamos a terminar de ver la guía, ¿recuerdo? De la guía 1. Sí, habíamos quedado justo con las traducciones que nos proponía la guía al final. Ya, eso, no, entonces no la voy a abrir. Ya, vamos a la clase 2, entonces. Bueno, ya, perfecto. Bueno, esas guías, ya me acordé. Esas guías esas traducciones, o sea, análisis sintáctico en el fondo y en qué caso tendría que ir la palabra latina, ¿ya? Eso lo pueden hacer y lo pueden cargar, ¿ya? Y para que le vayamos echando un vistazo. Bien, pero ahora vamos a partir con los verbos. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, Ah, ya, ok. perfecto, Se ve, muy pero bien. se entiende poco. Ya, no importa. Vamos a seguir avanzando. Siempre se entiende poco en latín, hasta que uno engancha. Y ya cuando engancha el carro, ya es más sencillo. Claro, es que además, yo sé que tú lo comentas por lo que yo, tienes la libertad de comentarlo, por lo que les comentaba el semestre pasado, em, que yo les expliqué el semestre pasado que o sea, yo estudié latín
desde sexto básico, latín y griego, desde sexto básico hasta tercero medio, ¿ya? Y al principio me costó mucho, mucho porque yo estaba como muy, eh, no sé, era muy, como inmadura, no sé, porque estaba en la luna, ¿ya? Entonces, además, un TEA probablemente no diagnosticado jamás. Y entonces me costó mucho. Y, y entonces latín uno de el primer año, en sexto básico, no entendía nada, bueno, lo pasé al final como pude. En séptimo básico ya me agarró como el estrés, ¿ya? Y ahí mi mamá dijo, mira, sabes que no podemos seguir así, yo no cacho nada, me dijo mi mamá, así es que te voy a llamar a una profesora particular. Y entonces partí con la profesora particular y, no, y esta profesora me ordenó, me ordenó las cosas, las estructuras. Me dijo, mira, es que tú tienes como un lío ahí, unas palabras, como palabras y terminaciones, porque además en mi colegio nos hacían aprendernos de memoria el latín uno. Yo me sabía todos los verbos, pero no sabía cómo aplicarlo, digamos. Me sabía todas las terminaciones de las declinaciones, pero no sabía ni lo que era una declinación, ¿ya? Y entonces yo, en ese mar de cosas que tenía, esta profesora lo que hizo fue ordenar, ¿ya? Y entonces ahí como que me subí al carro. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando uno empieza con el latín, como que tiene un montón de cosas, así, conceptos, cosas desordenadas, pero para poder subirse verdaderamente al carro, hay que ordenar, ¿ya? Hay que ordenar, hay que tener tablitas, ¿ya? La ficha de las funciones sintácticas, ejemplo de las funciones sintácticas en relación a los casos, la terminación de la primera declinación, y así, ¿ya? Entonces, como que uno se va armando un árbol, ¿da? De conocimiento y ese árbol tiene que ir teniendo un orden, que a veces es el orden propio que uno le quiera dar, ¿ya? Pero tiene que tener un orden. ¿Para qué? Para que podamos subirnos al carro, porque si no, si dejamos pasar las clases, y ahí también eso los de Latín uno les pasó, ¿ya? Para que se los advierto para que no les pase a ustedes. Si van escuchando las clases, y termina la clase y ya cierran el computador y se olvidan del latín, y a la clase siguiente, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Ni idea, ¿ya? No sé, unas cosas raras, unas tablas raras, yo no sé, no lo logré asimilar y ahí quedó y, y, y ya lo retomaré cuando venga la evaluación. Eso es como hacer ¿cómo se llama esta? El harakiri, ¿ya? ¿Por qué? Porque después esto se empieza como a agrandar y el orden mental, la comprensión, la relación con la materia es mucho más difícil, ¿ya? Entonces es bueno que, puesto que tenemos a esta hora tan poco amigable para el latín, o para cualquier materia, pero sobre todo para el latín, que es arduo, em, lo ideal es que ya estamos en la clase como estemos, da igual, ¿ya? Pero después, ¿sabes qué? El sábado en la tarde voy a rever la clase, ¿ya? No sé, o el miércoles que salgo antes del trabajo, yo qué sé, no tengo ni idea, voy a ver un poquito qué era eso que me quedó un poco entre pinzas de la clase pasada, ¿ya? Eso es, no solamente es súper bueno, yo creo que es casi que necesario, ¿ya? Porque si no, se nos va haciendo una nube que va aumentando y va aumentando y va aumentando y va aumentando y después no sabemos por dónde atacar, ¿ya? ¿Qué fue lo que me pasó a mí cuando yo empecé a estudiar latín? Fue lo que les ha pasado a muchos de sus compañeros, ¿ya? Eh, entonces, siempre hay que tratar como de mantener como la relación, digamos,
con el latín, no perderla hasta la semana siguiente o no perderla hasta la evaluación, porque si no después se hace muy difícil la comprensión, ¿ya? Eh, y otra cosa que también les quería como advertir es que como tienen ustedes el privilegio de tener una profesora que sufrió mucho con el latín, ¿ya? Que le costó mucho, no tengan ningún reparo en decirme, mira, ¿sabes qué? Yo sé que estamos en la semana 15 del latín uno, pero yo no entendí lo de la función sintáctica. Bueno, no pasa nada, ¿ya? Siempre que ustedes se den cuenta de que hay algo que no quedó claro, eso ya es una ganancia, porque ya les dice a ustedes que igual algo están entendiendo, al menos están entendiendo que no están entendiendo, ¿ya? Em, entonces que no les dé vergüenza encontrarse en esa situación, aunque hayan pasado muchas semanas. Evidentemente que cuanto más haya pasado la materia, em, menos voy a tener yo como profesora la capacidad de decirle, de explicarle el tema nuevamente, ¿ya? O sea, no sé, si en la clase, en la semana 10 me preguntan qué es eso de las funciones sintácticas, yo les voy a decir, mira, anda a la clase uno, a la grabación de la clase uno y fíjate ahí lo que expliqué. Una vez que hayas hecho eso, anda a la guía de la semana uno, ¿ya? Intenta hacer la guía de la semana uno, me la mandas y ahí yo te puedo hacer un feedback, una aclaración de algún tema en específico, etcétera, ¿ya? Pero independientemente de la semana en la que estén, independientemente de la duda que tengan, ustedes la plantean y me la dicen, ¿ya? A veces les voy a decir, mira, en la casa no te lo puedo aclarar, pero mándame un correo, ¿ya? Mándame un correo, no sé, tal día, y yo te explico, o te mando una guía, o te podría llegar a mandar un link, dependiendo del tema, si encuentro algún link de alguien que esté explicando esto, quizás de una forma más sencilla, más clara, o de otra forma de la que yo le he explicado, ¿ya? Eso, en relación a lo que viene del latín. Pero no se dejen estar mucho, ¿ya? No se dejen estar mucho en entender em, porque se empieza a acumular. Como el latín es una lengua, tiene también la característica de que no es que pasado la evaluación uno ya listo, me he liberado de una mochila. No, pasada la evaluación uno, lo único que tienen pasada la evaluación uno es una nota y lo único que tienen pasada la evaluación uno es la certeza o no certeza de cuánto saben, cuánto han aprendido en esas 5 semanas, ¿ya? Y si están muy mal, van a tener que volver hacia atrás y retomarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es siempre progresivo. Siempre se van agregando cosas, pero no se quitan cosas, ¿ya? Se aprenden las funciones sintácticas por caso, eso lo van a usar en el día uno y en el día 10, en la semana 18 de latín 3, ¿ya? O sea, lo van a usar, lo van a usar. Entonces, es súper importante que no se les vaya quedando lagunas, ¿ya? Eso. Ahora sí, presente del modo indicativo. Vamos a ver, hemos visto sustantivos, ¿ya? Hemos visto cómo funcionan más o menos esas funciones sintácticas en general, las hemos estado como relacionando con el castellano, hemos visto las terminaciones de la primera declinación, ¿ya? Ahora vamos a ver otro de los temas fundamentales en la oración, que es el verbo, ¿ya? Y dentro del verbo, bueno, como siempre, partimos por alguna parte, ¿ya? Y vamos a ver em,
siempre hay que partir por una parte. Vamos a ver en general cómo se divide o cómo se cataloga o podemos abordar de distinta manera el tema del verbo, ¿ya? Las distintas formas del verbo, ¿ya? Y después vamos a ver el tema, el verbo en presente de los verbos regulares, ¿ya? Bien, los verbos. Los verbos tienen tres tipos de clasificaciones, ¿ya? Es cómo podemos ver el verbo desde tres puntos de vista distintos, ¿ya? Según sean regulares o irregulares, según su conjugación o según su tiempo y modo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen verbos regulares e irregulares. O sea, de todos los verbos que hay verbos regulares e irregulares en castellano y en latín y en inglés y en la china, ¿ya? Regulares e irregulares. Los regulares mantienen la raíz y reciben en cada tiempo y persona la misma terminación que su modelo, ¿ya? Tenemos un modelo, ¿ya? Raíz, terminación, ¿ya? O sea, el modelo, obviamente, la raíz no van a los otros verbos no van a mantener la raíz del modelo, porque si el modelo es amar, claro, amar y cantar se van a conjugar, son tiempos, son verbos regulares, entonces se conjuga cantar al modo de amar, ¿ya? Eso quiere decir, obviamente la raíz no es la misma. Irregulares, varían la raíz en algunos tiempos o persona o la terminación o ambas según su modelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos temer. Temer es un verbo regular, ¿ya? Verbo terminado en ER, temer, es su modelo. Yo temo, tú temes, él teme, ¿ya? Pero el verbo ser termina en ER, pero no se comporta igual que temer. Yo soy, no es yo sé, no sé, yo seo, no, yo soy. Tú eres, ya ahí varió todo, ya soy varía raíz y terminación. Eres varía la raíz, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, los verbos irregulares varían la raíz en algunos tiempos o personas o la terminación o ambas según su modelo, ¿ya? Por eso se llaman irregulares. O sea, no tienen en el fondo un modelo. Hay algunos que son muy irregulares, con el verbo ser, hay otros que son menos irregulares, entonces se van a parecer más al modelo, ¿ya? Verbos según su conjugación. Tenemos en castellano esto, primera conjugación, verbos cuyo infinitivo es en ar, segunda conjugación, verbos cuyo infinitivo es en er, tercera conjugación, verbos cuyo infinitivo es en ir. Ejemplo, amar, temer, abrir, mirar, temer, tener, perdón, asumir, tirar, creer, recibir. ¿Ya? Bueno, ar, er, ir, según su conjugación. ¿Ya? Y tenemos según su tiempo y su modo. Ya, tenemos tiempo, presente, esto en castellano, presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto, pretérito perfecto simple, ya aquí me faltó pretérito perfecto simple, ya, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Y los modos. Tenemos un modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, ¿ya? Los verbos del latín se dividen también en regulares e irregulares, igual que en el castellano, el primer ejemplo, pero los verbos regulares, ya en relación a la conjugación, no se van a dividir en tres conjugaciones, sino en cuatro, ¿ya? Vamos a tener los verbos de primera conjugación, amare, los verbos de segunda conjugación, avere, los de tercera conjugación, legere, y los de cuarta conjugación, audire. Ya, pero es que segunda y tercera entonces es lo mismo, porque tienen la terminación de infinitivo en ER. No, ¿por qué? Porque aunque la segunda y la tercera conjugación poseen la misma terminación en infinitivo, la conjugación de los verbos de una y otra es diferente. O sea,
segunda y tercera conjugación, vamos a ver variaciones una respecto de la otra en los distintos tiempos verbales, ¿ya? Aunque la segunda y la tercera conjugación del latín comparten la terminación en "er", en el infinitivo poseen distintas terminaciones a lo largo de su conjugación. La conjugación de un verbo consiste en la variación de su forma según la persona y el número. Persona, yo, tú, él. ¿Ya? Persona, primera, segunda o tercera del singular. Y número, singular o plural. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pues, primera, segunda y tercera del singular, primera, segunda, tercera del plural. Tanto en castellano como en latín, los verbos pueden estar en primera, segunda o tercera persona del singular o primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Ya? Atención. La conjugación a la que pertenece cada verbo no varía. ¿Ya? El verbo amar en castellano es de primera conjugación. ¿Puede ser de segunda conjugación? No, solo puede ser de primera conjugación. ¿Ya? Y en latín pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Todos los verbos cuyo infinitivo sea en are será de primera conjugación. Y así con todas las demás conjugaciones. Las conjugaciones son propias de cada idioma. ¿Ya? Esta es un segundo atención. Es decir, no porque un verbo en castellano sea de primera conjugación, en latín va a ser de primera conjugación. ¿Ya? Suelen coincidir, pero no siempre. Suelen coincidir, pero no siempre. ¿Ya? Y eso ya, con el hecho de que en latín tenemos 4 conjugaciones y en castellano tenemos 3, ya eso nos da la pauta de que no van a coincidir. ¿Ya? Bien. Veremos ahora cómo se conjuga el presente del modo indicativo de los verbos regulares de primera conjugación. Para ello tendremos que tener en cuenta 3 elementos: raíz, letra de la conjugación y terminación o desinencia. La raíz se mantiene igual en los verbos regulares. ¿Ya? Letra de la que me indica la conjugación me ayuda a identificar la conjugación a la que pertenece. Terminación o desinencia me indica la persona del verbo. ¿Ya? Son siempre las mismas, las terminaciones son siempre las mismas. O, st, mustis, nt. ¿Ya? Esas son las terminaciones de todos los verbos. Bueno, o m, ¿ya? Dependiendo del tiempo verbal, pero en presente es o. En otros tiempos verbales va a ser m. ¿Ya? O, m, st, mustis, nt. Esa es la desinencia de todos los verbos. Si tengo un verbo en nt, ¿puedo saber la persona y el número? Sí, puedes saber la persona y el número. Es de tercera persona del plural. Nt es siempre nt es tercera persona del plural. Y tengo un verbo que termina en t, no termina en nt, termina en t. ¿Ya? Entonces ya sabes que es de tercera persona del singular. Y tengo un verbo que termina en S. Ya, si es solamente S, no T y S, sino S solamente, es segunda persona del singular. Ah, tengo un verbo que termina no en S, sino en tis. Ya, entonces segunda persona del plural. Y así, ¿ya? Esa es la conjugación del verbo en presente, ¿ya? Y la gracia que tiene el presente es que no tiene morfema temporal modal, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, el pretérito imperfecto es el va. ¿Ya? Cuando yo, en castellano también tenemos lo mismo, ¿ya? Tenemos raíz, morfema temporal modal y terminación en castellano. Entonces yo amaba. Am es la raíz, ¿ya? O ama es la raíz. Va es el morfema temporal modal y es la terminación, ¿ya? En latín pasa lo mismo, pero en presente no tenemos morfema temporal modal, ¿ya? Solamente tenemos raíz, letra de la conjugación y terminación, ¿ya? Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Así se conjuga el verbo. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman, ¿ya? Los pronombres los he puesto yo en castellano para que identificamos la persona, pero no están puestos aquí porque se ven como un tema aparte, porque son un poquito complicados los pronombres del latín, ¿ya? Pero lo vamos a ver aparte. Si yo tengo amo, ¿puedo traducir como yo amo? Sí, ¿ya? ¿Amas? ¿Puedes traducirlo como tú amas? Sí. ¿Y puedo traducirlo como amas? Simplemente sí, ¿ya? Sí.
Perdón, eso le iba a preguntar, profesora. Esa traducción que estamos viendo ahí es correcta, porque no hay artículos en latín, me quedó clarísimo. ¿Sí? Claro, aquí el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos no son artículos, son pronombres. Pero, o sea, sí existe un yo en latín. Yo no es artículo. Se dice Ajá. ego. Pero Por lo lo tanto, si vamos, uno quiere hacer yo amo, traducido al latín, sería ego, ego ego amo, amo. Ujú. ego amo. Y tú, perdón que abuse de esto, pero ¿y cómo sería tú amas en latín? Em, tú, tú, que va a depender, ¿ya? Pero podríamos resumirlo en nominativo, tú amas, ¿ya? También es Ajá, tú. en latín, tú amas, ¿sí? Sí, Ya, tú y amas. él ama, Aquí ya es más complicado, pero podríamos decir ile amat. ajá, O ajá. is amat también podría ser. Pucha, Podría ser is. y puedes seguir hacia abajo con nosotros, vosotros, ellos, para Nos amamos, vos nos, amatis, nos. nos amamos, ¿ok? Ujú. Vosotros Vos, amáis, vos vos. amatis. Ajá. Y ellos aman serían y Ajá. aman. Ujú. Ok, ya, Así, pero lo pones entre paréntesis, ¿ya? ya, Porque ya. como son pronombres, en latín esos pronombres también van a declinarse y tienen declinaciones propias, ¿ya? Por eso es como tema aparte, ¿ya? Pero lo puedes poner así como para saber igual que pueden tener un pronombre, ¿ya? Eso. Ya, es para empezar a amar esta lengua. Sí, todos son pero. No, pero por ejemplo, mira, si tú tienes amat, claro, ¿qué significa esto? Lo del pronombre. Significa que eh, cuando uno conjuga en castellano, suele poner los pronombres y el verbo, ¿ya? Pero cuando uno habla, a veces aparece el pronombre y a veces aparece un sustantivo, ¿ya? Porque el pronombre, ¿qué significa la palabra pronombre? En lugar del nombre, ¿ya? En lugar de nombre. Pronombre es en lugar del nombre, en lugar del sustantivo. Entonces, si yo puedo decir, él ama, ¿ya? Para conjugarlo. Y en una oración puedo decir, él ama a María, ¿ya? Pero lo normal es que no usemos pronombres siempre, sino que en las oraciones usemos los nombres. Entonces, Pepito ama a María, ¿ya? Eh, y ese Pepito es lo mismo que ese pronombre, ¿ya? En latín pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decir Petrus, no, vamos a poner Julia, no sé, mm, no, es que no hay dos palabras. Ya, agrícola, Julia, ya, Julia, agrícola, amat, ¿ya? Em, Julia ama al agricultor, ¿ya? Julia, agrícola, agrícola, amat, ¿ya? Ella ama al agricultor, ¿ya? Cuando yo digo ella es el pronombre, pero normalmente usamos los nombres, ¿ya? Pepito ama a María. No sé, la niña ama al perro, ¿ya? Yo qué sé, cualquier ejemplo, ¿ya? Pero Profesor, normalmente, dime, sí, sí, es que dijo agrícolam. Em, Esa es una desinencia. ¿Eso es lo que hace que ella ame al agricultor? claro, ¿Agrícolam? claro, Buena, claro, ya. porque lo tengo que poner en acusativo porque ella lo ama, es un complemento directo. Ya, Exacto, exacto. ya, Muy bien, eso. ya, 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 ya. Vamos, vamos. Ahí, bueno, se van uniendo los cables. Muy bien, eso, exacto. ¿Cómo podría variar, ya que estamos en eso? ¿Cómo podría variar agrícolam? O sea,
esa terminación para, pucha, cambiar la frase. Quiero decir, ¿de qué otras maneras podría cambiar la terminación de agrícola? No sé si me entiende, agrícola. Sí, claro, Eh, yo puedo decir, en vez de decir María ama al Julia agricultor, agricolam amat, esa es una, agricolam, claro. que Ujú, su función sintáctica cambia de acuerdo, porque varió la terminación, de acuerdo. ujú, ¿Cómo más claro. podría variar agrícola? Yo podría decir Julia et agrícola bilam amat. Entonces, estoy cambiando ese agrícola, el agricultor, lo estoy convirtiendo de un complemento directo, lo convierto en un sujeto. Entonces digo, Julia y el agricultor aman la villa. Amant sería. Julia et agrícola, bilam aman. Ellos, ¿ya? Julia y el agricultor, aman la vida. Y ahí le tengo que quitar la M y solamente tiene que aparecer terminación de nominativo. Otro Vila, ejemplo. vila aman, vila amant. O sea, ellos Ajá, aman la villa. Vila amant. exacto. Ellos aman la villa. Ok, ok. Ya. Bilam amant. Bilam, porque ahí tendría que ser el acusativo es bilam. No sé si se entiende. A ver si no, ahí lo La encuentro. verdad es que Claro, eso se me ahí, escapó. ahí Ya. teníamos. Mira, dejémoslo, pongamos en la pantalla. A ver. Aquí. Vamos a abrir la pizarra, que siempre es útil para estos ejemplos. Ya, miren, vamos a ver. Si ponemos, ay, perdón, aquí, crear pizarra, ejemplos. En el fondo también estoy tratando de arrastrar cosas que vimos en la primera clase para como consolidarlas, ¿no? Esa es mi intención, por lo menos. No sé si está No, funcionando. pero mira, está bien porque igual lo que has planteado no es distinto de lo que han visto tus compañeros. En el fondo, claro, a ti quizás te resulta más fácil hacer como el link de las cosas. Tus compañeros quizás están como diciendo, ¿y este cómo sabe esto? ¿Ya? Pero no es distinto de lo que hemos visto, ¿ya? Así es que está muy bien que lo plantees. Mira, nosotros tenemos el ejemplo que habíamos puesto. Se ve la pantalla, ¿cierto? Ahí hay al lado de clase dice ejemplos. Y tenemos María. Ay, perdón. Si no se ve, me avisan, ¿eh? María Agrícola. Está como por eh, debajo de, Sí, para mover ese no el lo veo. pulso, mantenga presionada la rueda del mouse o la barra espaciadora mientras arrastra. Y todo lo que usted está escribiendo está debajo de una De un indicación enunciado. de la Mm, plataforma, de un enunciado, claro. Ahí está, ¿Ah, ahí sí? sí, esa, ahí ¿Ahí ahí sí. está, sí? María Ah, ya. Agrícola Amat, ahí está. Eso. Muy bien. Entonces ahí tenemos María, núcleo de sujeto, ¿ya? Que estaría en nominativo. Nominativo. Y después tenemos, perdón, ahí. Agrícolam, terminación en AM es acusativo, ¿ya? Función sintáctica sería complemento directo, ¿ya? Y después tenemos el verbo que es núcleo del predicado, ¿ya? Ay, perdón, que estaría en tercera persona, aquí en el análisis morfológico. Tercera persona del singular, ¿ya? Y función sintáctica, núcleo del predicado. Traducción, María ama al agricultor, ¿ya? Pero si queremos poner la palabra agrícola en otro caso, podemos ponerla, ¿ya? Obviamente cambia la oración. María es agrícola, bilam, amant, ¿ya?
Perdón, profesor, y Núcleo. para mantenerlo en la misma temática, ¿cómo sería, perdón, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero ¿cómo sería María y Agrícola se aman? Sería difícil porque hay una palabra que ahí es el reflexivo, ¿ya? Que no se ha visto, pero, o sea, que no lo hemos visto, Mm. pero igual podemos Pero poner ahí ejemplo. María, cambiaría, ujú, por ejemplo, la terminación de Agrícola o de María. no, sería Ah, María et agrícola, porque seguiría siendo ah, sujeto, ya, ya, agrícola, siguen esos siendo dos, sujetos. Ujú. claro, y aman, se aman, Ajá. sería, espera, amant, Amanse, espérate, ya, perdón, se amant, tal cual. Ese se está vinculado al pronombre, que también ellos, era el, sí, ellos. ujú, Ajá, sí. ajá. Su Ellos. y civi CC es la declinación del pronombre, ¿ya? Del pronombre. Ajá. Y está vinculado, bueno, ahí hay una, ya lo vamos a ver, pero hay una relación entre pronombre y adjetivo, posesivo, reflexivo, Es ¿ya? interesante porque María Agrícola Amat, Agrícola Amat, ese es el singular, ¿cierto? Tercera persona singular. Eh, el amat es singular, claro, Singular, pero aquí ajá. como el sujeto, si tú te fijas, el Es sujeto plural, es es ellos. claro. Ajá, y ese plural se manifiesta, por decirlo, en la NT, amant. Claro, claro, Ajá. exacto. Tenemos el verbo en plural y el sujeto en plural. Tiene que ser en plural. Súper, súper, súper. Exacto. A ver, estoy dudando. A ver, sui, si, se, se. Profesora, usted no puede dudar, por favor, no nos haga eso. Es que armar del castellano al latín igual tiene su aquel. Su sui, si, se, se. Entonces, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Su sui, si, se. Sí, está bien. Que no podía poner la oración si estaba mal. Su suicidio ese se, claro, sería un acusativo. Un pronombre, este se estaría en acusativo. Ya sería, o sea, seguiría siendo, María seguiría siendo el María et agrícola, ahí tenemos un sujeto compuesto, ¿ya? Pero ay, perdón, ahí. María sería núcleo del sujeto, ¿ya? El et es un conector, agrícola también es núcleo del sujeto, ¿ya? Es un sujeto compuesto. Después tenemos este se que estaría en acusativo y por tanto sería un complemento directo, ¿ya? Y el núcleo del predicado que es el verbo, ¿ya? Pero este se lo vamos a ver Se más es adelante. complemento directo del sujeto. Ujú. Ajá, complemento directo del sujeto. Los está, el complemento directo, los está juntando, los está, ¿sí? Encadenando, los concatena. Claro. ¿Ya? Y Ya. este se, o sea, en el fondo es, acuérdate que es parte del predicado, o sea, en castellano diríamos María y el agricultor se aman, y sería lo mismo, ese se aman eh, también iría dentro del predicado, es un complemento directo dentro del predicado, porque es lo mismo que decir lo aman, pero ¿qué es lo que aman? No es algo distinto a ellos, sino que son ellos mismos. Entonces, por eso es como reflexivos, pero es la misma función, es un complemento directo. ¿Sí? Profe, profe, Dime. y para, siguiendo lo mismo, si para esa frase nominativa sería María Amat, simplemente. María, nominativo, ¿cuál? De la O sea, frase, tú, en vez de agrícola, de María ama al agricultor, solamente el María ama sería María Amat. ajá, sí, sí, claro.
Lo que pasa es que ahí como que nos faltaría algo, que es lo que ama. Pero bueno, podría ser María ama. María ama. La vida. Así un poco poético, claro. ¿Ya? Pero claro, el sujeto es María y el núcleo del predicado es amat, que es el verbo. ¿Ya? Y ahí tenemos T, que es tercera persona del singular, y NT, que es tercera persona del plural. Ahí se ve esa terminación como nos indica la persona del verbo. ¿Ya? Y María ama, a ver, María, esta no la he traducido, María y el agricultor, aquí en la pantalla al menos. María y el agricultor se ama. Es rara poner el ejemplo del agricultor, pero es que es una palabra de primera declinación que es masculina, entonces es como pocas posibilidades, ¿ya? María et agrícola se amant, ¿ya? Y eso se traduciría como María. Perdón, María y el agricultor. Es Perdón, la de amar la arriba vida. aman la vida. María y el agricultor aman la vida. Ya. Y aquí, o la casona en realidad. La casona. Vamos a poner la casona y aquí María y el agricultor se aman. ¿Ya? Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Se va entendiendo, eso me gusta. Ya, digamos, a ver con el verbo, a ver si me queda algo por dar. Yo creo que no. Creo que ahí estaba de haber sido las últimas, ¿ya? Amants, ya. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Ese era el modelo, ¿ya? Y después vamos a ver, ¿ven? Era la última, ya. Entonces después vamos a ver. No compartí, ya. No importa porque el verbo lo vimos completo. Después vamos a ver cómo se forman los otros tiempos verbales, pero que no es tan importante porque en el fondo se forman igual. Ya tenemos raíz, tenemos letra de la conjugación y tenemos las terminaciones y listo, ¿ya? Lo importante es asociar esas terminaciones a la persona y al número, ¿ya? Eso sí es sumamente importante, ¿ya? Que no se nos olvide. Y sobre todo, y yo se los digo ya, casi que se los firmo, pero igual es bueno que lo sepan completa la conjugación, ¿ya? Pero normalmente se usa tercera persona del singular y tercera persona del plural en el 90% de los verbos, ¿ya? De los textos. No se suele usar segunda ni primera, ¿ya? De hecho, si nos fijamos en los textos que uno lee comúnmente, no sé, vamos a los textos filosóficos o los textos de, de historia, no suelen hablar en segunda persona o en primera persona, a no ser que sea no sé, una biografía, una autobiografía, ¿ya? Pero normalmente se usa la tercera persona. Entonces, ustedes tienen que ver esa T y decir, listo, tercera persona singular. Y ver esa NT, tercera persona del plural, y no dudar, ¿ya? Y esos dos ya se lo saben, ¿ya? Se saben los verbos, ¿ya? Eso. Más dudas, más preguntas, más comentarios o quejas. Díganme. Tenemos 3 minutos. ¿No? ¿Nada? ¿Están dormidos ya? No se duermen. Ya, voy a Por acá está pasar. todo bien, profesora. Ya. Está Sí, súper. Sí, porque no, igual. bien. mm, Estamos, estamos listos, Martín, ¿cierto? David, estamos ya, expertos. Están listos, ya van a traducir a Horacio. Bien, bueno, entonces ya ahí descargué la lista de los que estamos presentes, ¿ya? ¿Pero somos Así que cuatro en esta clase o somos más? Creo que éramos más, Cristian. La semana son, pasada éramos más.
Mira, partieron de hecho esta clase, yo creo que todos, porque había seis, pero no, son siete Ah, alumnos. ya tampoco éramos muchos más, digamos. No, son siete. Ah, pero ustedes no se conocen de, No, lo que pasa, mm, el